Se ha hablado mucho de la dependencia de Rusia de armas antiguas, muchas de las cuales se remontan a la era soviética durante su invasión a Ucrania. Sin embargo, Ucrania tampoco es ajena al uso de tecnología antigua. Antes de la invasión de Rusia, gran parte del equipo militar de Ucrania también provenía de la era soviética y ha seguido utilizando ese equipo en su defensa contra Rusia. Pero hay una diferencia entre Rusia y Ucrania. Rusia usa equipo antiguo para aumentar sus cifras y aparentar mayor poder militar. Ucrania utiliza tecnología antigua para causar daño, y eso es exactamente lo que acaba de hacer. La defensa de $11 de Ucrania ha humillado a Rusia al derribar uno de los misiles de crucero más avanzados del país. Esto no debería haber funcionado. Después de todo, el arma que utilizó Ucrania se remonta a la Primera Guerra Mundial. El 19 de septiembre, Euromaidan Press publicó un informe afirmando que Ucrania había logrado derribar un misil de crucero ruso, Kh-69. Eso, aunque importante defensivamente, no sería muy impresionante. Ucrania ha derribado muchos de estos misiles antes, usualmente usando sistemas avanzados de defensa aérea como el Patriot de Estados Unidos. Sin embargo, esta vez no fue el Patriot quien derribó el Kh-69. El arma de Ucrania era más antigua, mucho más antigua. Euromaidan Press dice que un voluntario de defensa aérea que operaba en Kiev, de alguna manera, logró usar lo que llaman una ametralladora Maxim para derribar el misil de crucero ruso. Esa ametralladora era una pieza de tecnología extraordinaria hace más de un siglo, así es. Ucrania logró derribar uno de los misiles de crucero más avanzados de Rusia usando una ametralladora que estaba disponible durante la época del Imperio Ruso y que fue utilizada por las tropas rusas durante la Primera Guerra Mundial. Para explicar cómo sucedió, es necesario regresar al 7 de septiembre. En esa fecha, Rusia lanzó el mayor ataque aéreo individual de la guerra hasta ahora, enviando 810 drones, 4 misiles balísticos y 9 misiles de crucero hacia Ucrania. Muchos de esos proyectiles se dirigieron a Kiev, en lo que terminó siendo un ataque bastante efectivo para Rusia. CNN reportó que al menos 2 personas, incluido un bebé, murieron y las sirenas antiaéreas sonaron por 11 horas. Rusia incluso logró atacar el edificio principal del gobierno en Kiev, siendo la primera vez que ese objetivo en particular ha sido alcanzado desde que Putin invadió el país. Mientras todo este caos se desarrollaba, un voluntario de la defensa aérea no solo mantuvo la calma, sino que decidió que una ametralladora antigua sería su arma preferida para defenderse del ataque ruso. Además, el voluntario decidió que no apuntaría a uno de los drones rusos, que son relativamente lentos con su vieja arma. No, él estaba apuntando hacia algo mucho más grande y rápido. Derribó un misil de crucero entrante que, si hubiera alcanzado su objetivo, habría causado un daño inmenso. Ese voluntario usa el seudónimo de REC. Y REC habló con Ukrainform el 18 de septiembre para detallar lo que sucedió y cómo pudo lograr una hazaña tan impresionante. REC explicó que la Maxim fue elegida porque era la mejor arma que Ucrania tenía contra misiles con trayectorias inusuales. El misil volaba muy bajo, lo que dificultaba que los grandes sistemas de defensa aérea lo detectaran, dice REC. Solicitamos permiso para abrir fuego y actuamos de inmediato. Derribar un objetivo así con una Maxim es muy improbable, pero lo hicimos. REC dice la verdad. La Maxim no debería poder derribar un Kh-69. El misil es muy rápido. La Maxim dispara lento y no tendría el alcance suficiente para acertar al objetivo. Sin embargo, parece que al intentar evitar las defensas aéreas más avanzadas de Ucrania, Rusia terminó haciendo que su Kh-69 fuera vulnerable a un arma que nadie habría esperado que Ucrania usara contra el misil. Euromaidan Press y Ukrinform proporcionan detalles sobre la trayectoria del misil. Dicen que REC cree que el misil ruso volaba a una altitud de aproximadamente 164 pies. Eso es lo bastante bajo para que el misil sea visible desde el suelo, lo que probablemente lo hizo un objetivo atractivo. Sin embargo, incluso a esa altitud baja, el Kh-69 se movía rápido. REC estima que viajaba a unas 340 millas por hora. REC no tuvo mucho tiempo para alcanzar su objetivo. Una vez que recibió la autorización de sus comandantes, dice que desató una ráfaga de fuego Maxim en la dirección general del misil entrante. De alguna manera, REC acertó a su objetivo. Después de la primera ráfaga de fuego, dice que vio que el misil empezó a echar humo mientras se desviaba de su curso.
No mucho después, el misil se estrelló a solo unos cientos de metros de la posición de REC. El KH-69 derribado dañó algunos autos después de caer del cielo, pero no logró detonar y no causó víctimas. REC dice que un examen posterior del KH-69 reveló que había sido cargado con una ojiva de racimo. Este tipo de munición está diseñada para liberar varias submuniciones más pequeñas, cada una definida como de menos de 44 libras de peso. A menudo, una ojiva de racimo contiene un dispensador que libera las submuniciones sobre el suelo cuando el misil alcanza su objetivo. Este enfoque dispersa las municiones más pequeñas sobre un área mucho más grande de la que sería alcanzada con una ojiva explosiva convencional que detona al impactar con el suelo. Esencialmente, las municiones de racimo permiten al usuario alcanzar una superficie más grande a costa de potencia. Piénsalo como una ráfaga de golpes rápidos, en lugar de un solo gancho o uppercut masivo, y la idea se vuelve clara. Las municiones de racimo son el tipo de munición que un país utiliza cuando quiere destruir objetivos más pequeños, como edificios sin blindaje, autos e incluso personas. Si se les permite detonar, estas municiones pueden causar graves daños. REC lo deja claro, afirmando: si hubiera impactado en una zona densamente poblada, las consecuencias habrían sido graves. Este tipo de misil se dispersa en docenas de submuniciones. Todo esto ya es lo suficientemente espectacular por sí solo. Luego, REC remata la humillación que Rusia siente al perder uno de sus misiles más avanzados ante una ametralladora de la Primera Guerra Mundial. Gastamos 460 grivnas en municiones, dice REC. Para que se den una idea, 460 grivnas son 1.115 pesos. La prensa Euromaidan afirma que el misil KAH-69 ruso cuesta cerca de $50,000 cada uno. Eso significa que Ucrania logró hacer lo casi imposible con municiones que, en total, cuestan 44.843 veces menos que el misil que destruyeron. Agrega el hecho de que Ucrania no habría gastado nada en la ametralladora Maxim que usó para derribar este misil. Es un remanente de antiguas guerras. El incidente le costó mucho dinero a Rusia, pero casi no impactó el presupuesto de guerra de Ucrania. Eso, tanto como el derribo del KH-69, es una gran victoria para Ucrania. REC apenas pudo disfrutar su éxito y el de su unidad. Siempre hay más drones que destruir, más misiles que derribar. Para REC, defender Kiev es un trabajo sin descanso. Cuando tomamos el deber, permanecemos el tiempo necesario. No hay recursos para rotar turnos. La guardia más larga fue de 18 horas. Estamos aquí porque podemos defender y aportar algo a la victoria, dice REC a Ukrainform. Y eso fue exactamente lo que hizo, de una forma que Rusia no anticipó. Si se le dieran 100 oportunidades para adivinar el tipo de arma que Ucrania podría usar para destruir un KH-69, ya es evidente lo impresionante que fue que REC usara una ametralladora Maxim para derribar un misil de crucero ruso. Es una jugada que no debería haber funcionado. Incluso un defensor ucraniano dijo que fue un tiro de 1 en 1000. Para entender por qué lo de REC es extraordinario, hay que comparar el KH-69 con la ametralladora que lo derribó. El KH-69 de Rusia no es un misil de crucero común. En abril de 2024, la Nueva Voz de Ucrania señaló que el misil está entre los más avanzados en el arsenal de Rusia, y que tiene más de unas cuantas similitudes con misiles occidentales como el Storm Shadow y el Taurus. El KH-69 se diseñó para los cazas Su-57 de quinta generación de Rusia, pero ha sido usado en otras plataformas aéreas, ya que el Su-57 aún no se despliega totalmente en Ucrania. Ucrania cree que fue un KH-69 el responsable de la destrucción total de la planta termoeléctrica de Tripilia, lo que también indica que el misil ruso tiene un gran poder destructivo detrás de todo su recubrimiento avanzado. El misil también es uno de los más nuevos en el arsenal ruso, ya que todavía estaba en pruebas de vuelo hasta septiembre de 2023, y Rusia solo comenzó a desplegarlo seriamente a partir de 2024, en el momento del ataque a Tripilia. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Ilya Yevlas, señaló que, aunque Rusia había usado misiles similares en el pasado, el KH-69 era nuevo y tomaría algo de tiempo entenderlo. El misil KH-69 es nuevo para nosotros, así que estamos analizando cómo contrarrestarlo. Es probable que el sistema Patriot también lo contrarreste, ya que ha enfrentado misiles más sofisticados, incluidos los hipersónicos.
Zircon y Kinsal. Yevlas dijo que Yevlas tenía razón. El Patriot es eficaz contra misiles KH-69 siempre que estos vuelen lo bastante alto para ser detectados por su radar. Cuando ese no es el caso, ni siquiera Yevlas habría anticipado que una ametralladora Maxim sería la respuesta si el Patriot falla. Un vistazo rápido a las especificaciones del KH-69 muestra por qué habría sido una perspectiva tan intimidante para RIC y su ejército Maxim. El reconocimiento dice que el misil es capaz de viajar a velocidades de hasta 1000 km por hora, lo que equivale a 621 millas por hora. Aunque eso no está muy lejos de la velocidad del sonido. El KH-69 que Rusia perdió en su ataque a Kiev iba a la mitad de su velocidad máxima. El misil tiene un alcance de entre 290 y 400 kilómetros o entre 180 y 248 millas y puede ser cargado con ojivas de penetración y alto explosivo, además de la ojiva de racimo. SRS afirma que el misil derribado estaba equipado. La baja altitud de vuelo del misil es el principal problema para las defensas aéreas de Ucrania. Los 50 metros que reporta RIC en realidad son más del doble de la altitud mínima del KH-69, que según Army Recognition llega hasta los 20 metros sobre el nivel del suelo. Cuando se combina con el diseño furtivo del misil, esta baja altitud hace que sea increíblemente difícil para los radares de defensa aérea detectarlo. Como ocurrió en el ataque a Kiev, el KH-69 es un monstruo de misil, uno de los más modernos y peligrosos en el arsenal de Rusia. La ametralladora Maxim, por otro lado, no tiene ninguna de las cualidades que esperarías de un arma capaz de derribar un misil como ese. La Maxim solía ser una de las armas más avanzadas del mundo. Diseñada por Hiram Stevens en 1884, fue la primera ametralladora totalmente automática del mundo, con un diseño ingenioso. La Maxim opera por retroceso y se enfría con una camisa de agua alrededor del cañón, permitiendo disparar muchas balas antes de necesitar enfriarse. La ametralladora fue esencial para el ejército ruso antes de la Unión Soviética, destacando en la Primera Guerra Mundial. Según la Enciclopedia Británica, la Maxim fue clave en un conflicto que se conoció como la Guerra de las Ametralladoras. Ciertamente no es un arma pequeña. Vagamente parecida a una pieza de artillería remolcada, la Maxim se transporta usando un par de ruedas unidas directamente al arma. Su cañón mide 28 pulgadas y el arma en su totalidad mide 42 pulgadas. Es capaz de disparar a una impresionante velocidad de hasta 600 tiros por minuto, aunque se ve un poco limitada porque se alimenta con una 250 cartuchos. Aún así, esa cadencia de fuego era aproximadamente equivalente a la de 60 fusileros en la época en que se inventó la Maxim, lo cual era inaudito. Las miras de hierro de la ametralladora son muy primitivas comparadas con la tecnología avanzada actual para rastrear objetivos en ametralladoras pesadas. Y la versión original de la ametralladora tenía que ser operada por 4 personas para que fuera efectiva, pero efectiva sí era durante décadas. Aún así, como muchas armas del pasado, la Maxim debió haber sido relegada al basurero de la historia. Una vez que empezaron a aparecer mejores y más avanzadas variaciones de la tecnología que innovó, y aunque eso sí sucedió con el tiempo, la ametralladora continuó teniendo un uso limitado durante la era soviética, incluso cuando surgieron mejores armas. Gracias a eso, Ucrania tiene una pequeña reserva de Maxim que todavía funcionan, y aparentemente son capaces de derribar misiles de crucero rusos del cielo. Como se mencionó antes, esto no debería haber sido posible. Sin embargo, es importante señalar que RSC y su unidad no se toparon con una Maxim por casualidad y decidieron probarla. Aunque las fuerzas de Ucrania han sido adaptables en su defensa contra Rusia, esa decisión habría sido demasiado arriesgada. No, la razón por la que una Maxim estaba disponible para RS el 7 de septiembre es más simple. Ucrania ha estado usando estas armas durante toda la guerra. Sorprendentemente, algunas unidades y soldados ucranianos prefieren usar la Maxim en vez de ametralladoras pesadas modernas. The Economist comentó lo mismo en mayo de 2022, pocos meses tras la invasión rusa a Ucrania. Se indicó que la propaganda rusa solía burlarse de la aparición de la Maxim en el campo de batalla, diciendo que Ucrania las usaba por falta de armas modernas. Eso quizá era cierto antes de la llegada masiva de ayuda militar occidental. También es una burla. Eso ahora resulta algo irónico, ya que Rusia se ha visto obligada a recurrir profundamente a sus reservas de la era soviética para mantener la presión sobre Ucrania.
A diferencia de los viejos T-54 y T-55, estos tanques no son solo carne de cañón para drones ucranianos, ni solo refuerzan la cantidad de tanques rusos. La Maxim está siendo utilizada para un propósito mucho más razonable. Para muchos en Ucrania, la ametralladora representa una especie de confiabilidad y simplicidad que no se encuentra en armas más modernas. Task and Purpose repitió esto en un artículo de marzo de 2023 sobre el uso de esta arma antigua por Ucrania, eligiendo el subtítulo: "Si no está roto, no lo arregles en el proceso". En 2020 nuestros amigos en la zona de guerra notaron a los combatientes ucranianos. Como la Maxim, en parte porque es confiable, escribió tarea y propósito. Es voluminosa y requiere enfriamiento por agua para no sobrecalentarse. Sí, pero aparte de eso es precisa. El retroceso no es demasiado intenso y utiliza la munición estándar 7.62 que todavía está ampliamente disponible en las naciones postsoviéticas. Esa combinación de precisión, retroceso mínimo y munición abundante es muy poderosa. Ayuda a que la Maxim sea tan antigua que no tiene los componentes que hacen vulnerables a las armas modernas ante la guerra electrónica rusa. La Maxim no puede ser interferida. No hay componentes electrónicos, así que eso está descartado. Task and Purpose también señala que la guerra en Ucrania ha visto el regreso de una forma retorcida de la guerra de trincheras que fue característica de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué mejor arma para usar en una guerra al estilo de la Primera Guerra Mundial que una de las armas que definieron ese conflicto? Por supuesto, Ucrania no usa la Maxim como hace un siglo. Unos cuantos ajustes aquí y allá hacen que la ametralladora sea más efectiva en un entorno moderno. Defensa Express resalta esto en un artículo de marzo de 2023 que cubre temas similares al de tarea y propósito. Por ejemplo, Ucrania comenzó a construir instalaciones de 2 y 4 ametralladoras Maxim. Eso podría llenar el cielo con munición capaz de destruir drones rusos. En el frente, circulan imágenes de ametralladoras Maxim con miras ópticas y supresores, volviendo las armas peligrosas para la infantería rusa forzada a participar en ataques de oleadas humanas de Putin contra posiciones ucranianas. Una Maxim en la década de 2020 sigue siendo tan capaz de atravesar a soldados sin blindaje que asaltan defensas como lo era durante la Primera Guerra Mundial. Como dice el artículo de Warzone al que hacen referencia Task and Purpose, mientras el arma funcione, no hay ningún obstáculo real para usarla. Tiene razón. La munición que disparaba el arma hace más de un siglo todavía está ampliamente disponible en Ucrania. Las debilidades del arma, como su peso y el enfriamiento por agua, se superan por sus fortalezas. No hay razón para que Ucrania no la use en la lucha contra Rusia. Pero ¿empezará ahora Ucrania a desplegar Maxims para defenderse de los ataques aéreos de Rusia? Parece poco probable. Que RS derribara un Kh-69 es impresionante porque era muy poco probable. RS podría intentar ese disparo cientos de veces sin lograrlo. Ucrania no ha encontrado la solución perfecta al misil de crucero más avanzado de Rusia. Ucrania necesitaría más que solo Maxims para defenderse de Rusia. En septiembre, el Kiev Independiente reportó que Rusia planea fabricar casi 2.500 misiles de distintos tipos en 2025. Las ametralladoras Maxim no son la solución para esos misiles, pero RS demostró que pueden ser una opción. Si un misil vuela lo bastante bajo y lento como para ser apuntado y disparado por un artillero, una Maxim podría repetir lo ocurrido el 7 de septiembre, aunque no vuelva a pasar. El uso exclusivo de Ucrania de esta ametralladora centenaria prueba que, incluso con un arma que muchos creen retirada, sigue siendo útil. Hace mucho tiempo, Ucrania aún encuentra maneras de hacerla funcionar. El uso de ametralladoras Maxim muestra cómo Ucrania aprovecha tecnología antigua, mientras que el arma diseñada para destruir el puente de Crimea prueba que también innova en el extremo opuesto. El arma más letal de Ucrania ya llegó, y su principal objetivo es el puente de Crimea. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más información sobre las armas más inesperadas de Ucrania.